Yo sí creo que hay salidas inmediatas, yo creo que hay que trabajar intensamente en la inversión local, también hay que trabajar en la inversión extranjera directa. Yo creo que hay que hacer promoción de la inversión del Perú en diferentes plazas. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu diagnóstico? Imagínate que el Perú es un paciente y tú eres el médico. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, el resultado de crecimiento lo dice todo. No, 2 trimestres consecutivos es que estamos en una situación de recesión. La recesión, ¿qué quiere decir? Que hemos crecido menos que el año pasado. Por llevarlo a números, si el año pasado hubiéramos crecido $1 millón, este año estamos creciendo pues $900.000. Por lo tanto, si es que hay menos crecimiento, llévalo a un hogar. Si es que hay menos crecimiento, lógicamente habrá menos Exitosa. posibilidades de hacer gasto. Entonces, esa es la situación del país. Yo creo que es un enfermo que tiene varias posibilidades de salir adelante, tiene muchas, pero lógicamente hay que actuar con mucha rapidez. Claro, porque es una cadena, ¿no? O sea, tú tienes que la economía se recesa, la gente pierde ingresos. Si pierde ingresos, la gente consume menos. Si la gente consume menos, los que venden menos y por lo tanto tienen que reducir, ¿no es cierto?, su personal y su... es decir, y es una cadena. Y encima tienes el problema del acceso al crédito. La gente está endeudada y todos estos programas de ayuda al final están yendo a pagarle a los bancos lo que la gente debe y no a darle dinero a la gente para activar sus operaciones, sus negocios, sus pequeñas industrias, ¿no? Es una situación muy complicada, pero como tú dices, Javier, hay salidas, hay respuestas, ¿no? Pero que tienen que ser respuestas como la crisis de inseguridad, ¿no es cierto? Tienes que tener una estrategia para salir de esta situación, ¿no? Sí, yo sí creo que hay salidas inmediatas, yo creo que hay que trabajar intensamente en la inversión local, también hay que trabajar en la inversión extranjera directa. Yo creo que hay que hacer promoción de la inversión del Perú en diferentes plazas, ir un grupo de empresarios con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central, con la presidenta de la Bolsa de Valores, con el primer ministro o la propia presidenta, a vender el Perú, ¿no? Porque hay $10.000 millones que se pueden vender en proyectos que se pueden desarrollar y eso ayudaría muchísimo. Pero es un tema que hay que trabajarlo rápidamente. A Exitosa. mí me parece que se está trabajando más en el ámbito interno, es decir, un conjunto de créditos suplementarios para tratar de salvaguardar el tema de la reducción del ingreso, cuando el tema en realidad está de inversionistas que se fueron del Perú o que no quieren venir al Perú, y es un tema que hay que trabajarlo, y para ello hay que dar facilidades. Durante el gobierno del presidente Fujimori se dieron 10 años de no pagar impuestos, se puede dar una medida parecida, parcial, facilidades de corte administrativo para que los inversionistas empiecen a regresar al país. Claro, incluso, o sea, yo sé que fue muy controversial, es decir, Perú en esa época, en el gobierno de Fujimori, era un país apestado, perro muertero, ¿no es cierto?, quebrado, con una hiperinflación, además agobiado por el terrorismo, o sea, era el lugar menos propicio para invertir, entonces tenías que ofrecerle a los inversionistas algo que superara todos los contras. A la hora de hacer la lista de pros y contras, tus pros eran mejores que tus contras, ¿no? Bueno, algo así tenemos que hacer ahora. O sea, un país que ha cambiado 6 veces de presidente en 6 años, tiene que convencer al mundo que somos un destino confiable de inversión. Y para eso hay que buscar fórmulas inteligentes, ¿no? Es decir, ofrecerle a los inversionistas beneficios, pero yo creo, Javier, que a eso se puede agregar, trae tu dinero, pero industrializa. Empecemos el proceso de industrialización acá, ¿no es cierto? O por el otro lado, un compromiso del Estado en resolver los conflictos, por ejemplo, lo de la Bamba, Javier. O sea, ayer decía David Toesta, el exministro de Economía,
que solo si se pone en operación la segunda fase de las Bambas, va a ser una inyección impresionante, no solo de recursos, sino de confianza. Pero para eso hay que sentarse y arreglar bien, pues, ¿no? No meter presos a los dirigentes, ¿no? Sino sentarse en una mesa seria y resolver el conflicto por los próximos 10 años. No es imposible llegar a un entendimiento. Yo conozco a los dirigentes de las comunidades ahí, son gente con la que se puede hablar, que quieren su tajada del gran negocio minero porque es la tierra de sus ancestros donde se está sacando el mineral. Por supuesto, pues se puede llegar a entendimientos con ellos, Javier. Yo creo que sí, yo creo que el subsuelo le pertenece al Estado, pero el suelo le pertenece a los pobladores y tienen que recibir un trato justo. Tú tienes que explotar recursos naturales cumpliendo todas las medidas ambientales y cumpliendo con el vecino. Tú no puedes explotar y botar al vecino de ninguna manera. Tú tienes que trabajar con el vecino y con toda la familia del vecino, ponerle una casa, ponerle un colegio, poner una clínica, poner un estadio, etcétera, etcétera, porque el negocio da. Pero para eso hay que fijar una estrategia, como bien dices, ¿no? Desde el punto de vista del Ejecutivo con el Legislativo y salir afuera para vender al país. Yo creo que en ese ejercicio en 3, 6 meses se voltea el pastel, pero es un tema que hay que trabajarlo ya. Claro, porque esta información, por ejemplo, esto que acaba de anunciarse sobre la situación de la Bolsa de Valores, que 15 empresas han salido de la bolsa, o el otro tema que ha tocado Guido Penano esta mañana con Manuel Rosas, que es el de la venta de los bonos peruanos, ¿no? De los bonos soberanos, es decir, que quienes compraron bonos confiando en lo que podían ganar si compraban esos bonos a Perú, ahora los están vendiendo porque hay otros países donde es mejor negocio tener bonos, te da mayor rédito, ¿no? Son señales de lo mismo, un tema de confianza, ¿no? Exitosa. Lo que pasa es que la incertidumbre económica generada por la incertidumbre política no tiene un conjunto de consecuencias. Una de las consecuencias, no la primera consecuencia, es lo que tú dices, el deterioro de la Bolsa de Valores de Lima, en donde 15 inversionistas se retiran, en donde antes era el 3% del PBI, ahora no llega a ser ni el 1% del PBI. Si uno ve los cuadros de deterioro o de manejo de los resultados de la Bolsa de Valores de Lima, de 6.000 millones de dólares del año 2018, estamos este año en 1.000, y eso se debe fundamentalmente por un tema de incertidumbre política, en donde se requiere que el inversionista del exterior venga al país, y al venir al país va a encontrar en la Bolsa de Valores una fuente para captar recursos. En ese tema se puede trabajar también con la mediana y pequeña empresa, ojalá, ¿no?, que pudiera ser regularizaciones más sencillas para que la pequeña y mediana empresa encuentre en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no?, una fuente de financiamiento. Todo eso es provocado por el tema de incertidumbre política. La incertidumbre política juega un papel trascendente en la inversión. Y en el segundo punto de lo que decía Guido Penano es lógico, ¿no? Los grandes inversionistas compran bonos y van encontrando rentabilidades mayores en otros países y van dejando pues las de rentabilidades menores, y en ese caso van dejando la del Perú porque ya no tiene la rentabilidad que tenía antes. ¿Por qué? Porque la incertidumbre política afecta a la incertidumbre económica y afecta directamente a la economía. Claro, porque lo que tendríamos, es decir, acá se trata de tener políticas de Estado. A mí me sorprendió mucho en el caso de Chile, por ejemplo, dos fenómenos, ¿no? Uno fue la construcción del Metro de Santiago y el otro el proceso de regionalización en Chile. Pasaron gobiernos demócratas, cristianos, socialistas, la dictadura de Pinochet, regresó la democracia, gobernaron socialistas, ha habido gobiernos de derecha y a nadie se le ha ocurrido ni parar el proyecto del metro en todas sus fases, y ya tiene décadas, ni parar el proceso de regionalización, que es uno de los más exitosos de la región, porque son políticas de Estado donde no importa quién esté en el gobierno. Entonces, por ejemplo, temas como este, necesitamos la inversión minera internacional que trae dinero y tecnología, y hay que convencerlos de que vengan dándole
una buena oferta comparativa a los otros países a los que podían irse, y hay que sacar de ese convenio el mayor beneficio para nosotros en términos de industrialización, generación de empleo. Y es nuestra responsabilidad resolver el problema, ¿no es cierto?, de los conflictos sociales que pueda generar la presencia de la minería. Eso debería ser una política que no dependa de quién esté en el gobierno, Javier. No importa quién esté en el gobierno, hay cosas que se tienen que hacer, esté quien esté, ¿no? ¿No? En la Plaza Mayor. Pero eso pues no ocurre lamentablemente en el país. El caso del metro, pues no es un metro, el caso peruano, recuerda, durante el gobierno del presidente García se fomentó y durante el gobierno del presidente Fujimori se paralizó totalmente. Regresa el presidente García y se vuelve a fomentar el tema. Entonces, en el Perú, las definiciones de Estado deben ser definiciones congresales y hacerle sentir al Congreso la importancia, ¿no?, del deterioro de la inversión extranjera directa, pero tiene que ser un planteamiento estratégico de la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, para que de esta manera el Congreso pueda fijar una política de Estado y deje al Perú como un país en donde se puede trabajar sin ningún inconveniente los recursos naturales. Va a pasar tristemente algo en contra de lo que decía Raimondi. Estamos sentados encima de un monte de oro, de un monte de recursos naturales, y en un momento dado ya no se van a poder explotar porque van a aparecer sustitutos. Claro, como nos pasó, ¿no es cierto?, con el caucho, como nos pasó con el guano, ¿no? Sí, claro. Y no tendría que pasarnos, porque eso es algo de lo que hablan sobre todo los ingenieros. Dicen, no sabemos por cuánto tiempo el cobre, el oro, la plata y el litio van a valer lo que valen ahora. Porque es más, los investigadores están buscando alternativas, por ejemplo, para el litio, ¿no? Para empezar, ¿no? Nuevos conservadores o nuevas formas de generar y transmitir energía. O sea que este es nuestro momento, no tenemos otro, no podemos esperar años a esto, ¿no? Es ahora. Sí, sería una pena que los investigadores encuentren sustitutos, por ejemplo, en el caso del cobre, ¿no? Y un mineral tan importante que lo tenemos en harta cantidad se deje explotar por decisiones políticas, ¿no? De no establecer, ¿no?, criterios de Estado fijos en el tiempo para que el inversionista venga a trabajar al Perú en condiciones de cumplimiento de todas las reglamentaciones habidas y por haber. Igual es como la que sucede en Chile, sucede en Canadá, sucede en Australia. Y de esa manera podamos recibir inversionistas extranjeros, ¿no?, que van a solucionar inmediatamente el tema de la economía. Yo creo que 2 inversiones del sector minero, 2, solucionan el tema del crecimiento económico y podamos regresar el próximo año a niveles del 4 y 5%. Mira, el otro día hablaba con Erasmo Sumalave, que es probablemente uno de los dirigentes más lúcidos de la minería en proceso de formalización, porque esa es la definición correcta, porque no son mineros ilegales. Y lo que él decía es, 1, queremos formalizarlo. 2, queremos pagar impuestos. 3, queremos que nos paguen un precio justo por nuestro mineral. Es decir, a los mineros informales les conviene la formalización y está parada, Javier. Está parado el proceso de formalización que puede generar una cantidad de recursos que ni imaginamos. Hay gente que dice que más del 30, quizás hasta el 40% del mineral que se explota en el Perú se está haciendo de manera informal y en algunos casos hasta ilegal.